mensaje del día de hoy que quiero compartir contigo, y para eso te voy a pedir si me puedes acompañar al libro de Jueces. Jueces es el segundo libro después del Pentateuco. Está el libro de Josué y después continúa Jueces. Y vamos a leer este pasaje que leí esta semana y llamó mucho mi atención, y obviamente con el tema del Día del Padre, creo que por eso fue que Dios empezó a hablar este tema a mi corazón. Y vamos a ir a Jueces 2, verso 6, y vamos a brincar algunos versos para leer en concreto lo que realmente vamos a estudiar. Jueces 2, versículo 6. ¿Ya están listos? ¿Sí? ¿Traen su Biblia? Traigan su Biblia. Yo te recomiendo que tomes notas. El domingo pasado estuvo compartiendo a mi suegra y yo tomo mis notas en mi celular, y yo te voy a decir desde mi experiencia personal, es una constante distracción tomar tus notas en el celular. O sea, estás ahí, entra un WhatsApp, entra un meme, entra un reel, es una batalla ahí en el celular. Así que yo te recomiendo mejor comprar tu libreta y tomar tus apuntes. Bien, Jueces 2, verso 6 dice: después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Verso 10: después de que murieron todos los de esa generación. ¿Qué generación está hablando? Después de que murió la generación de Josué y todos los que habían sobrevivido para entrar y tomar la tierra prometida, es lo que está diciendo. Dice: creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Verso 11: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿ok? Padre, te damos muchas gracias por esta reunión, por este domingo, por este Día del Padre. Señor, qué privilegio los que podemos compartir esto contigo, que podemos tener esta experiencia, Señor. Y ahora, Señor, tú siendo Padre bueno, Jesús dijo: ustedes siendo padres malos quieren cosas buenas. Dice: cuánto más el Padre que es bueno, que es perfecto. Señor, yo te pido que a través de esta palabra, tanto a padres como a madres, como a futuros padres, Señor, tú nos puedas hablar y nos puedas enseñar, nos puedas instruir, Señor, para ser conforme a tu corazón. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido que seas tú hablando al corazón de cada persona. Señor, que tú conectes con el corazón de cada persona. Señor, que esta plática, que esta conferencia, Señor, sea como una cirugía espiritual, una cirugía del alma, Señor, en la que tú entras a esas áreas, Señor, que están dañadas, que están heridas, que están contaminadas, Señor, y tú puedas hacer una extracción, puedas traer una sanidad a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tú seas quien alimente nuestro espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, este libro de Jueces que acabamos de leer marca un parteaguas en cómo Dios ha estado guiando al pueblo de Israel. Antes de este libro de Jueces, o como lo llama también el mismo libro, les llama caudillos, Dios guiaba al pueblo de Israel a través de patriarcas. El primer patriarca fue Abraham, y Dios eligió a Abraham para de él formar una familia y luego de él formar una gran nación, a lo que ahora conocemos como Israel. Y hasta ese momento, o más bien desde ese momento, Dios tomó patriarcas y tomó a Abraham, y luego de Abraham vino Isaac, y de Isaac vino Jacob, y de Jacob vino José, y de José tuvo Efraín y a Manasés. Y estos patriarcas eran herederos. Dios lo vino haciendo a través de familias, ¿verdad? El padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, y era una bendición en familias, pero también era
una responsabilidad y un legado que recorría de hijo en hijo a los hijos de los hijos. Pero hasta que llega Moisés, Dios sigue eligiendo patriarcas y toma ahora a Moisés para liberar al pueblo de Dios de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Y el último patriarca que estuvo dirigiendo al pueblo de Israel fue Josué. Josué fue el último que Dios eligió y fue a quien Dios usó para darle la tierra prometida al pueblo de Israel. Y hasta ese punto en la historia que estamos leyendo, lo que está sucediendo antes de estos versos es que Josué, Dios le llama y le dice: Josué, ya estás bastante grande, ya te estás haciendo viejo y es hora de que comiences a distribuir y a heredar la tierra que han conquistado. Y entonces empezó Josué a entregarle la tierra a las 12 tribus de Israel. Posterior a esto pasamos al libro de Jueces. Esto fue en Josué, luego pasamos a Jueces y Josué continúa con esta obra, sigue entregando las tierras y hasta ese momento Josué es el último patriarca y comenzamos ahora a ver jueces que Dios empieza a levantar en el pueblo de Israel. Los jueces eran, o los caudillos eran hombres con rasgos militares, eran líderes militares y espirituales que Dios empezó a levantar de manera aislada en el pueblo de Israel, como Sansón, como Gedeón, como Jefté. Estos hombres que no tienen relación familiar, simplemente Dios los levanta para un tiempo en específico. Como Sansón fue levantado por Dios, fue escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces está marcando el inicio de una nueva temporada esta generación. La primera generación fue la generación, o más bien la temporada en la que Dios formó una familia. Cuando elige a Abraham, Dios formó una familia. La segunda temporada del pueblo de Israel fue cuando Dios libera a su familia de la esclavitud. Y la tercera temporada es cuando ahora Dios le da una tierra propia al pueblo de Israel. Pero Jueces 2 nos relata algo muy triste que sucedió después de que el pueblo de Israel había recibido la herencia que Dios le había prometido. Dios formó una familia, esa familia cayó en esclavitud, Dios la liberó a esa familia, y no solamente la liberó de la esclavitud, sino que la hizo heredar la tierra prometida. Y Jueces 2 nos relata algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y mi pregunta es: ¿cómo es que cuando eran la familia de Dios, liberados por Dios, y no solo eso, sino que Dios les dio una tierra de abundancia, una tierra próspera, el pueblo lo perdió todo una vez más? ¿Cómo es posible que siendo la familia de Dios, no hay mayor nombre, no hay mayor familia, no hay mayor renombre al que tú puedas pertenecer que ser de la familia de Dios? Hay gente que su seguridad está en que tienen X o Y apellido, pero esta no era X o Y apellido, esta era la familia de Dios. Y no solo eso, sino que fueron liberados por Dios. Y no solo eso, sino que recibieron la herencia más grande que alguien pueda recibir. ¿Cómo es que finalmente terminaron perdiéndolo todo otra vez? Y hay 3 generaciones que participan desde la liberación hasta la herencia de Israel. Te voy a pedir que seas un poquito paciente conmigo. Quiero establecer bien la historia, porque cuando conocemos bien la historia podemos evitar repetir la historia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando conocemos bien la historia evitamos repetir la misma historia. Entonces la primera generación fue la que fue liberada por Dios, y esta generación fueron testigos de primera mano de todos los milagros, del poder, de las proezas de Dios. Fueron los que vieron las 10 plagas llegar a Egipto, a la potencia mundial más fuerte en ese momento.
vieron las plagas, vieron ver cómo morían todos los primogénitos y los suyos no murieron. Esta primera generación fue la que llegó y se topó con el Mar Rojo y lo vio partirse en dos. Fue la generación que en el desierto, en la noche, vio una columna de fuego que los guiaba, vio una nube que los protegía del calor. Fue la generación que vio pan del cielo. Imagínate que cayeran percherones del cielo. O sea, sería suficiente milagro para mí para creerle toda la vida. Y luego se hartaron de perches y pidieron codornices, ¿eh? Ya ahora quiero sushi, ¿no? Y Dios casi como ¿qué va a querer hoy, no, joven? Vieron la provisión de Dios de primera mano. Esta primera generación vio la liberación de Dios. Y luego viene otra segunda generación. Y esta segunda generación es los que fueron testigos oculares de lo que la primera generación vivió. Porque estás de acuerdo que como hijos no vivieron de la misma manera la experiencia que tuvieron los padres en la liberación. Yo lo veo, mis papás tuvieron ciertas experiencias con Dios que yo fui testigo ocular, pero nunca sabré lo que realmente representó eso como ellos lo saben. Pero ahora vienen estos segundos hijos, esta segunda generación, quienes no solamente fueron testigos oculares, sino que ahora fueron testigos partícipes. Porque esta segunda generación dice que cuando iban a entrar a la tierra prometida hacia el Jordán, vieron que el Jordán, que venía con sus corrientes fuertes, levantarse como una pared. Prácticamente, imagínate lo que ellos pensaron. Claro, esto lo vimos cuando atravesamos con nuestros padres el mar Rojo. Y ahora están viendo al Jordán levantarse una pared y ellos pudieron cruzar en seco. No solo eso, vieron el milagro de ver los muros caer después de 7 vueltas a Jericó. Y ellos fueron partícipes porque ellos tuvieron que obedecer las instrucciones que Dios le había dado a Josué, dar vueltas por 7 días y el séptimo día gritar para que los muros cayeran. Estos también fueron testigos y partícipes cuando estaban peleando y Josué empieza a orar a Dios para que detenga el sol. Yo he tenido unas semanas que qué bueno sería que Dios detuviera el sol para que me alcanzara un poquito más el tiempo. Y esta segunda generación no solamente hizo esto, sino que tuvo la oportunidad de hacer algo que la primera generación no pudo hacer. Esta segunda generación tiene la medalla de dejar algo que la primera generación no hizo. Esta segunda generación dejó una herencia a sus hijos. Escuchamos o leíamos ahorita que Josué los mandó con sus tierras. Los llamó, no tenían nada y los regresó con sus tierras. Y estas tierras se dividían en tribus, pero las tribus las dividían en familias. Y esta segunda generación le heredó a la tercera generación algo que no habían recibido, que fue una herencia. Pero finalmente viene una tercera generación, que esta tercera generación debió haber creado un imperio y un dominio mundial. Porque si los primera generación pasó de esclavos a libres y la segunda pasó de libres a dueños, la tercera generación debió haber sido de dueños a imperio. ¿Sí o no? Eso debía haber sido lo normal. Tenían a Dios de su lado. Pero desafortunadamente Jueces 2:10 nos cuenta algo totalmente opuesto. Y dice el verso 10: después de que murieron todos los de esa generación, los de la segunda generación, creció otra. Pero aquí está la razón y aquí está la raíz de por qué esta tercera generación fracasó: que no conocía al Señor. No dice que esta tercera generación tuvo peores adversarios que la primera y la segunda generación. No dice esta tercera generación no tuvo la oportunidad de prepararse como la segunda generación. No dice esta tercera generación sufrió una pandemia. No, dice esta tercera generación no conoció al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. La semana pasada mi suegra nos hablaba de la importancia de conocer
y saber lo que Dios ya había hecho. Y esa es la misma razón por la cual esta tercera generación perdió todo lo que había recibido. ¿Sabes por qué? Porque aunque la segunda generación dejó una mejor herencia que la primera generación, no dejaron lo más importante. Ciertamente la Biblia dice que el hombre de bien es el que deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero aunque esta generación había dejado una herencia que no solamente era para los hijos de sus hijos, era una herencia para hasta 1000 generaciones, no dejaron algo más importante y más trascendente. No dejaron un legado. El título de la conferencia el día de hoy es legado. ¿Cuál es la diferencia entre una herencia y un legado? Herencia es lo que le dejas a tus hijos. Legado es lo que dejas en tus hijos. Herencia es lo que les dejas a tus hijos. Herencia, el legado es lo que dejas en tus hijos. Y este pueblo le dejó algo a sus hijos, pero no dejaron lo más importante en sus hijos. Y por eso vemos tantas historias de generaciones que han recibido herencias y han terminado en desgracia. Porque aunque los padres les dejaron con todo, no los dejaron preparados en todo. Y por eso nosotros, esta conferencia no está peleando con la verdad de que un hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Solamente te estoy diciendo que hay algo que es mayor prioridad antes de dejar una herencia a tus hijos, es que dejas en tus hijos. Porque lo que le dejas a tus hijos se puede perder, pero lo que le dejas en tus hijos permanecerá para siempre. Lo que tú le dejas a tus hijos se puede perder, pero lo que dejas en tus hijos permanecerá para siempre. Lo material que le heredes a tus hijos lo pueden perder, no están exentos de perderlo. Pero lo que tú dejas en el corazón de tus hijos, eso permanecerá para siempre. Sigue habiendo hasta el día de hoy frases de mi papá en mi corazón. Sigue habiendo consejos que rigen mi vida hasta el día de hoy. Y aunque mi papá dejó una herencia que ahora administra quizás mi mamá, pero en su momento la recibiremos mi hermana y yo, lo que él dejó en nosotros es lo más valioso. Porque la herencia es lo que dejarás en la mano de tus hijos, pero el legado es lo que dejarás en su corazón. Y lo que haya en su corazón les enseñará a manejar lo que dejes en sus manos. Y el pueblo de Israel, esta segunda generación, se aseguró de dejar una herencia, pero se olvidó de dejar un legado. Y ahorita vamos a analizar un poco cómo podemos dejar un legado. ¿Cuál es la manera en la que construimos un legado? Y quiero decirte que nunca es tarde para empezar a escribir un legado. Nunca es tarde. No importa si tus hijos han salido de casa, quiero recordarte, no es tarde aún para escribir no solamente un legado en el corazón de tus hijos, sino también dejar un legado en el corazón de tus nietos. No importa cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Eso es lo que hace un legado. Un legado no se enfoca en lo que tienes, sino en cómo manejas lo que tienes. Sea mucho o sea poco, sea nuevo o sea viejo, el legado no se enfoca en lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Y quizás mucho tiempo tú has convivido con amigos y círculos que heredaron algo de sus padres, heredaron una casa, heredaron un negocio, heredaron un título, heredaron un buen nombre, y vives recriminándole a tus papás porque ellos no te dejaron a ti una herencia. Pero déjame decirte, cuando Dios viene a tu vida, Dios no está viendo lo que tienes, Él está viendo lo que puede hacer con lo que tienes. Él no vino con Moisés
y le dijo: ¿qué te dejó tu padre? Le dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Porque Dios no está viendo y Dios no está limitado con lo que tienes. Se trata de lo que Dios puede hacer con lo que tienes. Y tú puedes empezar hoy a escribir una historia diferente, donde no solamente le heredas a tus hijos, sino que le dejas un legado a tus hijos. Y quiero compartir contigo 4 formas en las que dejamos un legado. 4 prácticas que tú y yo, papás que estamos hoy aquí, cuando digo papás es mamá y papá, y también me dirijo a los jóvenes, que es un súper tiempo si no estás casado para empezar a practicar esto, porque quizás algunos de los que ya hemos avanzado podemos decir: uy, ya desperdicié 9 años de mi vida, ya desperdicié 18 años de mi vida. Pero tú, joven, tienes la oportunidad de hacerlo bien desde el primer día. Pero papá que estás aquí y que dices: yo he fallado en dejar un legado, quiero decirte: nunca es demasiado tarde para comenzar a dejar un legado en la vida de tus hijos. Y el primer paso para dejar un legado en el corazón de los hijos es: haz de Dios una prioridad. El primer paso que tú y yo debemos de tomar hacia dejar un legado en el corazón de nuestros hijos es hacer a Dios una prioridad en nuestra vida. Propicia, papá, todo para que tus hijos conozcan a Dios. Busca las formas, ponte creativo, sé intencional para que tus hijos, sin importar su edad, puedan comenzar a tener una relación. Aprovecha las vacas gordas, pero también aprovecha las vacas flacas. Aprovecha los tiempos de salud, pero también aprovecha los tiempos de enfermedad. Aprovecha cada momento para que tus hijos puedan conocer a Dios en la manera más mínima posible, pero que lo conozcan. Ayer mi hija Alexa en la mañana llegó y le encantan esos chicles que vienen en una ruedita, que viene enredado el chicle, son rosas, ¿no? Y me acuerdo que llega y me dice: papá, ¿me compras un chicle? Y yo le dije: no, hija, no es hora ahorita de andar comprando chicles. Y mi güerita no dijo nada, se cayó y se subió. Al rato llega Sofía, hija de Andrés y de Ale, y adivina qué le trajo. Le trajo un chicle. Y Alexa baja emocionada conmigo y me dice: papá, ¿te acuerdas que te dije que quería un chicle? Sí. ¿Y que no me lo compraste? Casi ni me recriminó, ¿no? ¿Y que no me lo compraste? Ajá. Pues la Sofi me trajo un chicle. Y yo le dije: pero hija, ¿sabes por qué creo que Sofi te trajo un chicle? Porque cuando yo te dije que no, tú no rezongaste, no te enojaste, simplemente te callaste y subiste, y Dios vio tu corazón y Él cumplió ese anhelo. Y Él cumplió ese deseo. Y tú y yo, papá, tenemos que aprovechar cada momento. ¿Qué crees que pasó en el corazón de mi hija en ese momento? Fue con su mamá y se lo dijo: mamá, me estaba diciendo mi papá que este chicle que me trajo la Sofía fue porque Dios me vio que no rezongué y Él me lo mandó. Y así se empieza a construir la relación de los hijos. Nosotros somos los responsables, dice Proverbios 22:6: dirige a tus hijos por el camino de bien, y aun cuando sean mayores no lo abandonarán. Tú y yo tenemos que propiciar, tenemos que buscar y tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos para que nuestros hijos puedan conocer a Dios. Mira, algunos lo tomarán como religión extrema, pero cuando yo estaba pequeño y surgía algo un domingo, ir a la iglesia en mi casa no era negociable. Ni siquiera preguntaba porque ya conocía la respuesta. Y quizás tú lo puedas ver como: qué religioso que no puedas ir a un partido de fútbol, Emanuel, porque tienes iglesia. Pero ¿sabes qué? Hoy puedo ver y hoy puedo entender que mis papás me estaban haciendo entender la importancia y la relevancia de que Dios sea prioridad en nuestra vida sobre todas las cosas. Quizás tuve la dicha, pero nunca vi a mis padres trabajar un domingo y no asistir a servir o no asistir a congregarse.
Sé que no todos tienen esa oportunidad y no quiero condenarte si a veces te ves en esa necesidad, pero en tu corazón tú sabes qué es una mayor prioridad. Y a veces estaban primos en la casa que veíamos cada caída de casa, y por más que lo estuviera disfrutando, yo sabía que quedarme en la casa con ellos no era una opción. Y hoy doy gracias a Dios, porque aunque de niño no lo entendía, hoy puedo ver el beneficio de entender en mi corazón que Dios nunca ha sido una opción. Dios ha sido lo único de lo que puedo sostenerme. Dios es lo único en lo que puedo confiar y lo único sobre lo que puedo construir en mi vida. Y tú y yo como papás, ahorita te decía, nuestro ejemplo. Cuando tú le das la prioridad a un domingo, tú estás escribiendo un legado en el corazón de tus hijos. Les estás diciendo: hijo, no importa cuán cansado esté del trabajo, vamos a ir a la casa del Señor, vamos a irnos a reunir, vamos a irlo a adorar, vamos a irlo a exaltarlo. Aunque nos hayamos desvelado anoche con el Huichilopostli, ¿cómo se llama? El Cholescuincle, ¿cómo se llama la canción de Karim León? Qué bien se la saben, ¿verdad? Con el Boca Chueca. No se compara el zapateado del sábado con el zapateado que vamos a ir a dar ahorita el domingo. Hacemos de Dios una prioridad. Como padre, a tus hijos no los va a impactar que les digas que busques a Dios, los va a impactar que tú busques a Dios. Porque las palabras se las lleva el viento, pero el legado se deja con nuestros actos, se deja con nuestro ejemplo. La herencia se deja en un testamento, pero el legado se escribe en un corazón. La herencia se deja en un testamento, pero el legado se deja en el corazón. Y por eso es importante que nosotros entendamos cuán importante es que Dios sea una prioridad en mi vida. ¿Quieres tener hijos de bien? ¿Quieres tener hijos íntegros, prósperos, que saben salir adelante y avanzar en cualquier situación, de cualquier índole? Instruye a tus hijos en el camino de Dios. No es casualidad que lo primero que dice: pero esta generación no conocía a Dios. Hagamos de Dios una prioridad en casa, porque la herencia se deja cuando mueres, pero el legado se construye mientras vives. Y mientras vivimos estamos dejando un legado en el corazón de nuestros hijos. El funeral es demasiado tarde para dejar un legado. El legado se construye día a día. El legado se construye en cada oportunidad. El legado se construye en lo anónimo y en lo público. El legado se escribe con tiempo con los hijos, dejándolos que vean lo que vivimos con Dios, no escondiendo lo que vivimos con Dios. Sé intencional en leer tu Biblia donde tus hijos te puedan ver. Sé intencional en adorar a Dios. Sé intencional en poner música cuando vas con ellos en el carro y que te vean, que vean tu adoración. Número 2, y si me puede acompañar Jorge. Número 2, enséñales a adorar. Número 1, haz de Dios una prioridad. Número 2, enséñales a adorar. Deja que tus hijos te vean adorar. Cuando hacemos las worship nights aquí en Familia Amistad, no decimos que toda la familia puede venir, hijos pueden venir nomás para que se facilite que puedas venir. Lo hacemos intencionalmente para que puedas compartir este momento de alabanza y de adoración junto a tus hijos, para que tus hijos puedan imitar lo que ven de ti, que tus hijos te vean levantar tus manos, que tus hijos vean tu corazón quebrarse, vean tus lágrimas correr, que vean tus hijos la forma en la que tú sueltas tu devoción ante Dios, tu adoración ante Dios. Enséñales a tus hijos a adorar. Enseña a tus hijos a tener un momento de adoración. Ven lo que dice el verso 11. Estos israelitas, esta tercera generación, hizo lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. No sé si te has dado cuenta en la Biblia,
Pero siempre que el pueblo de Dios se descarrilaba, caía en una desgracia o eran conquistados, siempre adoración estaba involucrada. No importa qué pasaje, qué libro sea, si tú ves que el pueblo de Dios está en una situación donde está siendo conquistado, donde está siendo derrotado, siempre encontrarás en el contexto: y el pueblo de Dios hizo lo que ofende al Señor y adoró a otros dioses. Porque la adoración es crucial en el legado. Hay ocasiones en la vida que lo único que te queda es adorar. Porque no entiendes por qué está pasando lo que está pasando. Pero la adoración tiene este efecto que no comprendo. Pero mientras más adoro a Dios, más Dios me llena, más paz me trae, más consuelo experimento. Y así como tú puedes ver que ante cada desgracia hay un factor de cambio de adoración, de cambio de objeto de adoración. Dejan de adorar a Dios para adorar a un becerro, dejan de adorar a Dios para adorar a Baal, dejan de adorar a Dios para adorar su trabajo, dejan de adorar a Dios para adorar un deporte, dejan de adorar a Dios para adorar un deseo. De la misma manera verás que cada vez que el pueblo de Dios se arrepentía y volvía y levantaba su adoración a Dios, Dios se levantaba en medio de esa adoración y Dios le regresaba la victoria, y Dios les volvía a regresar sus tierras, y Dios se volvía a levantar su mano a su favor. Enséñales a adorar a tus hijos, porque ese es un arma a favor de su vida. No es casualidad, no sé si lo has visto, y esto me lo comentaba Martín Margallán hace unas semanas. Me dijo: he visto que los grandes hombres de Dios casi siempre tienen una relación con la adoración. Tienen una facilidad para adorar. El hombre conforme al corazón de Dios era un adorador. Por eso, por favor, yo no tengo ningún beneficio de que tú llegues a las 11, pero que la adoración no sea negociable, que la alabanza no sea negociable. Porque ¿cómo aprenderán tus hijos a adorar si tú no adoras? ¿Cómo? Te puedo hablar de mis experiencias saliendo de mi cuarto siendo un niño de 6, 7 años y ver a mi papá o ver a mi mamá con un cassette de Marcos Witt, de Marco Barrientos, llorando de rodillas. En ese momento yo no dije: wow, qué espiritual. La gran mayoría de las veces pasé de largo, pero estaban dejando un legado en mi corazón, que ante cada batalla yo sé lo que puedo hacer y lo que me puede levantar de una situación de adversidad. Porque cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te levantará delante de tus enemigos. ¿Por qué crees que el tema de la música es tan trascendente? ¿Por qué la industria de la música será tan dominante? ¿Sabes que ni el cine domina el mundo como la música? Mira, yo no soy fan de este tipo de videos, pero me topé hace algunos meses o semanas con un video de Madonna, donde literalmente en medio de un concierto están haciendo un ritual satánico, leyendo los mismos versos de Apocalipsis, diciéndoles en su cara cómo serían engañados y arrojados al lago de fuego. Y como si no fueran suficientes las palabras, hay círculos en llamas y una persona siendo sacrificada en el centro del escenario. La música
tiene un poder impresionante. Estamos hechos en un 70% de agua. Pon ondas junto a un vaso de agua y verás cómo ese vaso comienza a crear movimiento. Pero no solo eso, sino dependiendo del tipo de música será el tipo de movimiento que esa agua va a tener. Si nosotros somos 70% aguas, ¿tú crees que la música no tiene influencia sobre nosotros? Mira, yo soy músico, y hasta antes de que nos entregaran familia amistad a Karina y a mí, participaba todos los domingos en la alabanza. Soy músico desde chiquito. Yo soy de esos que siempre le están pegando a la mesa y siempre está con el pie así. ¿Por qué? Porque la música corre por mis venas. Por lo tanto, yo me baño con música, voy al baño con música, estudio con música, todo lo hago con música. Y en mi casa se escucha de mucha música. No nomás escucho alabanza y adoración, pero no se escucha toda la música. Y no importa en cuánta tendencia estén los corridos tumbados, yo no voy a permitir esa porquería en mi casa. No la voy a permitir. Como tú, papá, no deberías de permitir cierta música en los oídos de tus hijos, porque le están diciendo que acabe con su vida. Le están diciendo: ¿qué te parece esa morra? Le están diciendo que para qué tener una si podemos ser felices los cuatro. Le están diciendo a tu hija, mientras pide en las calles justicia, que perrea hasta abajo. Mejor enséñales a adorar. Mejor enséñales algo que los sacará avante en cualquier situación de su vida. Enseñemos a nuestros hijos a adorar. No es casualidad. El enemigo tentó 3 veces a Jesús. En una de ellas, ¿sabes qué le dijo? Te lo voy a leer, Lucas 4:5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y desde allí le mostró en un monumento todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo: te daré poder y autoridad sobre estos reinos y también te daré grandeza. O sea, te voy a dar todo lo que tú puedas querer, porque a mí me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Mira cómo cierra Satanás diciéndole a Jesús: todo esto será tuyo si me adoras. ¿Por qué el enemigo quiere la adoración de Jesús? Porque el enemigo sabe muy bien lo trascendente que es. ¿Por qué la música es tan dominante en el mundo? Porque el enemigo sabe muy bien lo trascendente que es. Satanás, hemos dicho que era el director de alabanza del cielo. No, Satanás era el instrumento de adoración de Dios. Él era el instrumento. Y su condena eterna fue que quiso que la adoración que le pertenecía al Rey de Reyes fuera para él. Y no nos damos cuenta la condena que podemos traer en nuestra vida cuando nuestra adoración no es para él. El tema de la alabanza y la adoración, familia, es más trascendente de lo que pensamos. Y por eso tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo por llevar una vida de adoración. Y sí, específicamente estoy hablando ahorita de un tema musical, que hay poder en eso. Por eso en el cielo 24/7 se adora a Dios. Tenemos que pelear por llevar una vida de adoración y heredar un legado de adoración. Verso 8 de Lucas 4 dice: pero Jesús le contestó: la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Practica tu adoración, enseña tu adoración y hereda tu adoración a tus hijos. Que tus hijos te vean adorar en tu carro, en tu casa, en tu iglesia.
que te vean adorar, sabiendo que la adoración desata tantas cosas sobre tu vida. Mi amigo, no estoy exagerando cuando te digo que hay peleas en tu vida que no has podido ganar y las vas a ganar en el momento en el que empieces a adorar. Están las historias. Crónicas 20, segunda de Crónicas 20. Me encanta esa historia de Josafat. 3 naciones se juntan contra él, y antes de ir a pelear le dice a todo el pueblo: vamos todos a adorar. Cuando comenzaron a adorar, ni siquiera tuvieron que enfrentar a sus enemigos, porque se hicieron pedazos entre ellos. Porque la palabra dice que Dios se levanta en medio de la alabanza de su pueblo. Número 3, enséñales a servir. Jesús le dijo: al Señor tu Dios, solamente al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. En este pasaje de Jueces 2 también dice que comenzaron a servir a los ídolos de Baal. Enséñale a tus hijos a servir a Dios, porque si no los enseñas a servir a Dios, ellos van a servir algo más, porque tú y yo fuimos creados para servir. Quieras o no, fuimos creados para servir. Hay gente que se sirve a sí misma nomás, pero se sirve. Lo traemos en el ADN, porque fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, y esta característica también está dentro de nosotros. Entonces, si no sirven a Dios, servirán a algo más, porque nacieron para servir. Y tenemos que instruir a nuestros hijos en servir a Dios, porque el que no sirve a Dios servirá su carne, servirá las riquezas o servirá a otra persona. Así que enseña a tus hijos a servir a Dios. Gálatas 6:8 dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Es muy importante formar a nuestros hijos en integridad, en honestidad, en diligencia, y permitirles ver que ciertos códigos en nuestra vida no son negociables, que hay principios dentro de nosotros que rigen nuestra vida y que no son moldeables a las circunstancias y a las situaciones que podamos estar enfrentando. Pero sobre todo, enseñarles la importancia que tiene de servir con una mirada en lo eterno. Toda herencia que dejemos sin un motivo eterno es perecedero. Dejar una herencia sin un legado es una herencia que tiene fecha de caducidad. Y tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que estamos aquí para servir a Dios, como lo veíamos en el propósito, y para servir a Dios al servir a las personas. Y que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, aún la riqueza, y cuando hablo de riqueza ahora sí estoy hablando de economía, no es para servirte a ti mismo, sino para que seas bendición con lo que Dios ha puesto en tus manos. Te bendeciré y serás bendición. Y debemos de enseñar a nuestros hijos a servir. Y los hijos por naturaleza no quieren servir. Ahorita Karina y yo estamos trabajando con nuestra niña más pequeña, que se cree hija única. No quiere compartir comida, no quiere compartir juguetes, no quiere ok, no sabes compartir, no eres digna de recibir. Adiós libro, adiós juguete, adiós dulces, hasta que no aprendas a servir. ¿Por qué? Porque tenemos que formarla, porque por naturaleza no se da. Tenemos que enseñarle a servir, tenemos que enseñarle a compartir. Estamos escribiendo un legado, porque yo sé, yo confío que Dios ha planeado grandes cosas para la vida de Andrea. Pero si ella no sabe servir con lo que ha recibido, entonces se perderá
de todas estas oportunidades para su vida. Y número 4, y con esta termino: enséñale a permanecer. Enséñales a conocer a Dios. Haz una prioridad a Dios. Número 2, enséñales a adorar a Dios. Número 3, enséñales a servir a Dios. Y número 4, enséñales a permanecer. Jueces 2:12 al verso 13 dice: abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rendieron culto, o sea, adoración a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Verso 13: abandonaron al Señor para servir. Te dije, o sirves a Dios o sirves a alguien más, para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Enséñale a tus hijos a permanecer. Enséñales a tus hijos a ser incondicionales con Dios. No hay legado en la inconsistencia. El legado se construye en la constancia. Por eso, en nuestros peores días, conocer más de Dios. En los mejores días, conocer más de Dios. Por eso, en los días más difíciles, adorar a Dios. Y en los días más fáciles, adorar a Dios. Por eso, en los días de enfermedad, servir a Dios. Y en los días de salud, servir a Dios. Porque no tenemos una rendición por conveniencia, sino que tenemos un compromiso verdadero con Dios, porque Él se ha comprometido con nosotros. Este pasaje inicia diciéndoles: nunca romperé mi pacto. Y quiero decirte que no importa cuánto hayas roto tu legado, Dios no ha dejado su pacto de lado. Él sigue teniendo un pacto para ti. Él sigue teniendo promesas para ti. Y cada vez que el pueblo de Israel, después de abandonar a Dios, regresaban, Dios nunca los recibió con juicio. Siempre los recibió con brazos abiertos. Siempre los recibió con amor y con restitución. De hecho, la parábola del hijo pródigo, esto es lo que revela Jesús. Esto es lo que revela. Dice: y el padre, al verlo regresar, dice, corrió hacia él. No lo esperó con brazos cruzados, sino que el padre esperaba cada día: va a regresar, va a regresar, tiene que regresar. Y cuando lo vio, dice, corriendo hacia él, lo abrazó y lo besó. Y el padre está esperando tu regreso para abrazarte, besarte y decirte: este hijo mío estaba muerto, pero ahora vive. Y este hijo que regresó, imagínate, trabajaba alimentando a los cerdos. O sea, yo huelo a camarón después de un día de trabajo, pero este amigo olía a koshi. ¿Has pasado enseguida de un camión de los cerdos? Dicen la gente de ahí de la planta, chiste de cura local. Pues imagínate, se suben los de Norson y los de la camaronera, la hediondera dentro del camión. Y dice: y el padre lo recibió. Karina me recibe y me dice: báñate, mi amor. Me da un beso y me dice: báñate. Pero el padre lo recibió con brazos abiertos. Venía con las ropas sucias, rasgadas, y dijo: traigan una túnica nueva. Oye, papá, pero el hijo, él dejó así esas ropas, deja que él mismo las cambie. No, traigan una túnica. El hijo desperdició la herencia, la perdió toda. Pongan un anillo.
ese anillo representa que todo lo que es mío también es de Él. Tenemos un Dios incomprendible. Tenemos que entender eso. Tenemos un Dios incomprendible que le da a sus hijos lo que ningún padre terrenal sería capaz de darle a un hijo. Y yo creo que por naturaleza somos padres buenos dentro de estos estándares mundiales. Pues Dios es 1,000,000 infinitamente más bondadoso, más piadoso, más generoso y más sublime de lo que jamás podamos entender. Quiero invitarte, antes de que te pongas de pie, cierra tus ojos ahí en tu lugar, y quiero que podamos entender la importancia de lo que estamos hablando. Porque una herencia es material, pero un legado es espiritual. La herencia se deja en las cosas materiales, una casa, algo valioso, pero el legado se deja de manera espiritual, se deja en el corazón de los hijos. El legado no es palpable, pero se hace visible. Y yo quiero hacer hoy una invitación muy especial. Aquellos que hemos comprendido la importancia de un legado. No estamos peleados con construir y dejar y heredar a nuestros hijos, pero es entender que la herencia sin el legado no trasciende. Y si tú dices: he fallado en mi legado, he fallado en la construcción de este legado, he fallado en ser intencional en este legado, o simplemente dices: pudiera estarlo haciendo mejor, pudiera mejorar en conectar más a mis hijos con Dios, pudiera mejorar pasando tiempo en leer la palabra con ellos, contarle historias a ellos, pudiera mejorar en enseñarles a adorar, pudiera mejorar en enseñarles a servir, pudiera mejorar en mi constancia, en mi compromiso. Tú dices: yo puedo mejorar hoy. Y no solamente lo reconoces, sino que dices: lo quiero hacer, quiero mejorar, quiero construir un legado más grande que la herencia que planeo dejar. Un legado que no solamente marque el corazón de mis hijos, sino que trascienda hasta el corazón de mis nietos. Un legado que ni pandemias ni devaluaciones puedan destruir. Yo te voy a invitar a que tú te pongas de pie en este lugar, porque el compromiso no va a ser conmigo, tu compromiso va a ser con Dios. No importa quién te ve, lo que importa es que Dios te está viendo en este momento. Tomar este paso y este compromiso a dejar un legado. Hace falta gente que esté comprometida a dejar un legado en medio de tanta perversidad. No podemos crear a nuestros hijos en una burbuja. Tenemos que dejarlos salir al mundo. Tenemos que dejarlos que sigan creciendo en medio de esas corrientes tan engañosas, con esas agendas llenas del enemigo.